Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal, Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez. Hoy estamos en esta sesión en la que vamos a estudiar, vamos a describir, digamos, algunos rasgos importantes de un tercer modelo de civilización que podemos encontrar en nuestro mundo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la civilización o la cultura del encuentro, cuyo, digamos, creador es el Papa Francisco. Acuérdense que hemos visto antes dos modelos más, ¿no? Con este sería el tercer modelo de civilización. El primero, ¿se acuerdan? Era el modelo de civilización que proponía el padre Ignacio Ellacuría. Él le llamaba la civilización de la pobreza frente a la civilización de la riqueza, porque estas propuestas no se dan como producto solo del pensamiento abstracto, ¿verdad? Se dan como respuestas a los desafíos que nos presenta la realidad. Son modelos que tratan de ser modelos propositivos a lo que hay, porque lo que hay no es lo mejor posible, ¿verdad? Como se podía haber creído antes, ¿no? De que ya no tenemos que soñar nuevos mundos, ya no tenemos que soñar nuevas civilizaciones, porque ya lo conocemos todo. Bueno, si fuera así, estaríamos prácticamente eh, frustrados, porque lo que tenemos tiene todavía mucho que hay que cambiar. Lo que tenemos eh, es una sociedad, una civilización que no está llevándonos a mejor vida ni a pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Entonces ahí vienen los desafíos. Pues el padre Yacuría hablaba de una civilización de la pobreza que se contraponga a una civilización de la riqueza. Una civilización de la pobreza que tiene como principio fundamental la satisfacción universal de las necesidades básicas, como principio del desarrollo. Es principio, no el final. Es punto de partida, no punto de llegada. También hablábamos de la civilización eh, del amor. Allí el planteamiento era de San Pablo VI y de San Óscar Romero, pero nosotros nos concentrábamos sobre todo en San Óscar Romero, ¿no? Óscar Romero habló de la necesidad de una civilización del amor frente a una realidad donde lo que predominaba era el odio, era la violencia, era la injusticia. Por eso dice él, una civilización del amor que no se reduce a sentimentalismos, sino una civilización del amor fundada sobre bases de justicia, sobre bases de respeto a los derechos humanos, sobre bases de libertad, sobre bases de verdad. El amor, justicia, el amor, verdad, el amor, libertad, el amor, respeto a los derechos humanos. Esa era la segunda propuesta que estudiábamos. Y ahora vamos a estudiar la civilización o cultura del encuentro. Estas ideas primeras de la civilización o la cultura del encuentro en Papa Francisco lo vamos a tener, por ejemplo, en esa primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, donde se coincide de que en esa exhortación están como los lineamientos que el Papa va a seguir en su ministerio, ¿no? Ahí están como las ideas, fuerza, que van a orientar su labor pastoral, su labor teológica. Eh, Hablando de la civilización o la cultura del encuentro, primero se parte de los desafíos de la realidad. Y dice el Papa, en el mundo de hoy hay una especie de nueva colonización cultural que se caracteriza por la autorreferencia del individuo. Es el primer rasgo, ¿no? Vivimos en una cultura autorreferencial. Autorreferencial quiere decir una cultura, él mismo lo llama, la cultura del Dios espejo, ¿no? Fácilmente caemos en el narcisismo. Y esa autorreferencia, ese individualismo, ese Dios espejo, conduce, y aquí está el problema, conduce a la indiferencia por el otro. A la indiferencia por el otro, al que no se necesita, ni del que tampoco se siente responsable. Cosa terrible esta, ¿no? Porque eso es como que nos lleve
a vivir en una situación de individualismo. También se verifica, dice el Papa Francisco, y cuestiona una tendencia hacia la afirmación de los derechos individuales. Eso en principio estaría bien, digamos, ¿verdad? Que pues, salvaguardemos y protegemos derechos que nos competen como individuos, derechos individuales. Pero el problema, dice Francisco, es que no hay un esfuerzo semejante por garantizar los derechos sociales. Se pone mucho énfasis en salvaguardar los derechos individuales y poco o ningún énfasis en salvaguardar los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos solidarios. Y, de nuevo, ¿no? Se vulneran derechos importantes, especialmente de los más pobres y los más vulnerables. Esos derechos de los pobres y vulnerables quedan como subordinados. Antes se defiende y se salvaguarda el derecho individual. El individualismo predomina sobre el carácter social. Y ahí pues, dice el Papa Francisco, que la característica dominante del mundo actual es la indiferencia y el abandono, es decir, el desencuentro. Indiferencia y abandono es todo lo contrario del encuentro, ¿no? Se abandonan, hay una despreocupación, un descuido por los excluidos, por las nuevas generaciones y por la misma casa común que suele ser objeto de depredación y de contaminación. Por tanto, la cultura del encuentro es como el antídoto a esa indiferencia por lo social, a esa indiferencia por los sectores en condición de vulnerabilidad o de empobrecimiento. El Papa también habla de que en la cultura o en la civilización actual hay una especie de cultura del descarte basada en el rechazo. Hay un tipo de rechazo, dice, que nos afecta a todos, que nos lleva a no ver al prójimo como a un hermano, sino a dejarlo fuera de nuestro horizonte personal de vida, a transformarlo más bien en un adversario, en un súbdito al que dominar. Para los dictadores generalmente todos los demás son súbditos, ¿verdad? Ni siquiera son ciudadanos, son súbditos. Y esa mentalidad, dice el Papa Francisco, es la que genera la cultura del descarte, que no respeta nada ni a nadie. La cultura del descarte es peligrosa, ¿no? No respeta nada ni a nadie. No respeta ni a los animales, ni a los seres humanos, ni al mismísimo Dios. Las consecuencias de ello son palpables, dice el Papa. Tenemos una cultura que rechaza al otro, una cultura que destruye los vínculos más íntimos y auténticos, una cultura que acaba por deshacer y disgregar toda la sociedad y generar violencia y muerte. Esta es los rasgos, digamos, que al Papa Francisco le parecen preocupantes y por lo cual es necesario plantear otra forma de cultura, otra forma de civilización. Él le llama del encuentro. ¿Y cuáles son los rasgos de esta cultura del encuentro? Bueno, vamos a dejar mencionados algunos y vamos a retomar después en las sesiones, dos más que vamos a tener sobre este tema, vamos a retomarlos, pero dejemos al menos anotado uno porque ya el tiempo se nos está terminando, ¿no? Él dice que el primer rasgo de la cultura que él propone, que le llama encuentro, del encuentro, sí, aquí le llamamos civilización para seguir el concepto que hemos venido manejando, civilización del encuentro. El primer rasgo es que en una cultura del encuentro o en una civilización del encuentro es posible esa civilización cuando hay un reconocimiento del otro con igual dignidad y como sujeto de derechos humanos. Aquí está el primer elemento importante, ¿no? Habrá cultura del encuentro en tanto y en cuanto haya un reconocimiento de la igual dignidad y
un reconocimiento de que el otro es también sujeto de derechos y no un objeto. Miren, si este criterio fuera el criterio, digamos, básico de la convivencia humana en todas las partes del planeta, tendríamos otro modo de convivencia, tendríamos otra calidad de sociedad. Si partiéramos de que todos tenemos una igual dignidad, indistintamente de si somos hombres o mujeres, si somos letrados o no letrados, si somos heterosexuales u homosexuales, indistintamente de eso, si antes reconociéramos que tenemos una dignidad fundamental que respetar y que somos sujetos de derechos, tendríamos otra dinámica, tendríamos una dinámica diferente. Bueno, este es el primer rasgo de la cultura o civilización del encuentro de la que nos habla el Papa Francisco. Vamos a llegar hasta acá. Les invito a que sigan unidos a estas temáticas que pues son necesarios plantearlas. Suscríbanse y si tienen la voluntad, pongan sus comentarios o preguntas. Por una civilización que humanice. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.